Imagina que estás de pie en una esquina soleada en el corazón de Los Ángeles. El sonido del tráfico se mezcla con las conversaciones animadas de los peatones. Todo se mueve con rapidez, con energía. Las estrellas brillantes en el Paseo de la Fama captan la atención de los turistas, mientras el aroma irresistible de los tacos callejeros flota en el aire, despertando el apetito de cualquiera. Pero, tan solo a una calle de distancia, bajo la sombra de los pasos elevados, aparece una realidad completamente distinta. Lonas desgastadas, tiendas improvisadas que se extienden por las aceras. Ahí es donde viven miles de personas sin hogar. Solo en California, más de 180.000 personas no tienen un techo donde dormir. Una cifra impactante, que revela una verdad dura, una cara de la ciudad que nunca aparece en las postales. Hoy, vamos a adentrarnos en esta crisis. ¿Cómo se ve realmente? ¿Por qué ocurre? ¿Qué está haciendo el gobierno para enfrentarla? ¿Qué soluciones están funcionando de verdad? ¿Y cuál es el papel del sistema de bienestar social en toda esta situación? La crisis de personas sin hogar en California ha alcanzado un nivel alarmante, convirtiéndose en una marca no deseada en la identidad del Estado. Según los datos más recientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD, para el año 2025, el número de personas sin hogar en California ha superado la población total de ciudades como Salt Lake City o Boise. Lo más sorprendente es que, aunque California representa solo el 12% de la población del país, 39 millones de los 330 millones de habitantes, el estado alberga casi la mitad de todas las personas sin hogar en Estados Unidos. Alrededor del 49% de las 653,000 personas sin hogar reportadas en 2024 por el HUD. Ningún otro estado se acerca siquiera a esta cifra. Nueva York, el segundo estado con más personas sin hogar, registra aproximadamente 103,000. A simple vista, esta diferencia es aún más evidente. Basta con conducir por ciudades grandes como Los Ángeles, San Francisco o San Diego para ver claramente la magnitud de esta crisis. Tan solo en el condado de Los Ángeles, se contabilizaron 75,312 personas sin hogar en 2024, un aumento del 9% respecto al año anterior, según la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, LASA. Skid Row, una zona de 50 cuadras en el centro de la ciudad, es el epicentro de la crisis. Allí, más de 4,400 personas viven hacinadas en carpas y refugios improvisados, formando un laberinto caótico de lonas y cajas de cartón. San Francisco enfrenta una realidad similar, con 7,754 personas sin hogar según el conteo de 2024. Las carpas llenan las calles del barrio Tenderloin y se extienden incluso hasta el Parque Golden Gate. San Diego tampoco escapa a esta situación, con cerca de 6,500 personas sin un lugar estable donde vivir. Pequeñas tiendas de campaña han aparecido a lo largo de la costa y junto a los ríos, reflejando el aumento de esta crisis. De acuerdo con el HUD, aproximadamente el 70% de las personas sin hogar en California, más de 127,000, viven al aire libre sin un refugio fijo. Este es el porcentaje más alto del país, muy por encima de Texas, 45%, o Florida, 50%. La situación de las personas sin hogar no es solo una imagen cotidiana en la vida urbana, sino un problema grave que afecta a todo el sistema económico, social y de salud pública. Tan solo en Los Ángeles, la ciudad gasta alrededor de $44 millones al año en la limpieza de basura, jeringas y desechos humanos en los campamentos de personas sin hogar. En 2023, las llamadas relacionadas con incidentes de seguridad vinculados a esta población aumentaron un 24%, alcanzando las 91.000 denuncias. El sistema de salud pública también está bajo una fuerte presión. En 2024, un brote de hepatitis A en San Diego fue rastreado hasta los campamentos de personas sin hogar, dejando al menos 20 personas infectadas. La frustración de la ciudadanía va en aumento. Una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California, PIC, reveló que el 62% de los californianos considera que la falta de vivienda es el problema más grave que enfrenta el Estado. Esta ya no es una crisis aislada, se ha convertido en parte del día a día en California, obligando a las autoridades a buscar soluciones reales y efectivas que ataquen el problema desde la raíz. En el centro de San Francisco, los comercios se están viendo afectados. Muchos empresarios reportan una disminución notable en el flujo de peatones.
En 2024, el índice de locales comerciales vacíos alcanzó un alarmante 34%, en parte debido a la creciente visibilidad de la crisis en las calles. Pero para los activistas sociales, esto no es solo una cuestión de apariencia urbana, es una catástrofe humanitaria. Más de 1.200 personas sin hogar murieron en las calles en 2023, principalmente por sobredosis, hipotermia o accidentes de tráfico. Lo más preocupante es que los niños tampoco están a salvo. Cerca de 11.000 menores de 18 años, lo que representa el 6% del total de personas sin hogar en el estado, sobreviven en condiciones extremas. Esta situación no solo ha transformado el rostro de las ciudades, sino que también ha drenado recursos y polarizado la opinión pública. Al caminar por estas calles, cualquiera puede percibir el fuerte contraste entre la belleza del entorno y la dureza de la realidad. Acompáñanos a mirar más de cerca cómo esta crisis se manifiesta en cada ciudad, donde cada lugar tiene su propia historia que contar. Los Ángeles es el epicentro de la crisis de personas sin hogar, con 75,100 personas viviendo en la calle, casi la mitad del total en todo el estado. La mayoría se concentra en la zona de Skid Row. Solo en unas 50 cuadras, alrededor de 4,400 personas duermen en carpas o refugios improvisados. Gracias al programa Inside Safe impulsado por la alcaldesa Karen Bass, la cantidad de personas sin hogar disminuyó en un 2,2% entre 2023 y 2024, ya que 2,500 personas fueron trasladadas a hoteles desde 2022. Sin embargo, aún hay 55,000 personas sin un techo donde vivir, y las 1,200 muertes registradas en 2023 dejan claro que la crisis está lejos de terminar. San Francisco, aunque más pequeño, enfrenta desafíos igual de serios. En 2024, la ciudad contaba con 7,754 personas sin hogar. El distrito de Tenderloin se ha convertido en un foco crítico, lleno de carpas y consumo de drogas a plena luz del día. A pesar de esto, el porcentaje de personas con algún tipo de refugio creció del 36% en 2019 al 48%, según cifras oficiales. Este avance fue posible gracias al aumento del 60% en camas temporales desde 2018. No obstante, con un 34% de locales comerciales vacíos, San Francisco sigue siendo una ciudad de contrastes, donde la riqueza de la industria tecnológica convive con la dura realidad de quienes viven en la calle. En San Diego, se reportaron 6,500 personas sin hogar, con un aumento del 26% en quienes no tienen refugio desde 2022, lo que equivale a más de 1,000 personas. Las carpas se alinean a lo largo de las playas y los ríos. En respuesta, la ciudad añadió 150 casas pequeñas en 2023. Pero en 2024, un brote de hepatitis con 20 casos confirmados encendió las alarmas sobre el riesgo para la salud pública. Sacramento vivió un crecimiento del 52% en su población sin hogar entre 2019 y 2022, alcanzando los 5,000 en 2023. La ciudad construyó 350 casas pequeñas, ofreciendo refugio a 1,000 personas. Sin embargo, en 2024, aumentó considerablemente el número de personas que viven en sus autos. Campamentos improvisados han surgido cerca del Capitolio Estatal, generando una crisis que afecta incluso la imagen urbana de la ciudad. En Fresno, la situación también es preocupante, a pesar de tener precios de vivienda más bajos. Un informe de 2023 reveló que el número de personas sin hogar creció un 80% desde 2019, con 3,000 personas sin un lugar donde vivir. La pandemia obligó a muchas personas en crisis económica a mudarse aquí, lo que elevó los alquileres y provocó más desalojos. Cada ciudad es una pieza en el rompecabezas que forma el panorama completo de California. Cada una con sus propias luchas, pero todas comparten un mismo dolor. Esta es la historia no contada de este estado. Por eso creamos esta serie documental, para mostrar la dura realidad. ¿Cómo llegó California a este punto? Es un torbellino de problemas, y los números no mienten. El precio de la vivienda ha alcanzado niveles impensables. En 2024, alquilar un apartamento de una habitación en San Francisco cuesta en promedio $3,200 al mes. En Los Ángeles, $2,800. El precio medio de venta de una casa en todo el estado a mediados de 2024 es de $850,000, el doble del promedio nacional. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el ingreso medio por hogar en California fue de $91,900 en 2023.
Aunque esa cifra parece alta, no alcanza para cubrir el costo de vida. Más del 50% de los inquilinos, unos 6,8 millones de hogares, gastan más del 30% de sus ingresos solo en el alquiler, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD. Aún más grave, el 25% de los hogares dedica más de la mitad de su salario al pago de la renta. Con un salario mínimo de $19 por hora, unos $39.500 al año, alquilar un apartamento por $2.000 representa cerca del 60% del ingreso después de impuestos. Es una ecuación financiera imposible. Basta con perder un pago para terminar en la calle. Además, California tiene un déficit de 2,5 millones de viviendas, según un informe de McKinsey en 2023. Durante décadas, las leyes de planificación estrictas y la oposición de los vecinos han frenado la construcción. En Los Ángeles, solo se construyeron 22.000 viviendas asequibles entre 2015 y 2023, cuando la demanda era de 180.000. En San Francisco, en todo 2023, solo se aprobaron 4.300 unidades, lejos del objetivo de 10.000. Zonas ricas como el condado de Marin suelen bloquear proyectos de viviendas multifamiliares. En todo California, solo el 15% del suelo está destinado a departamentos, según el Centro Turner. Los desarrolladores prefieren construir viviendas de lujo valoradas en millones de dólares, mientras que quienes ganan menos apenas tienen opciones. Desde 2010, el estado ha perdido alrededor de 116.000 apartamentos con alquileres por debajo de los $600 mensuales, según la organización California Housing Partnership. Esto se debe principalmente al proceso de gentrificación, que desplaza a los residentes de bajos ingresos, o al deterioro extremo de los edificios. El fin de las ayudas por la pandemia también provocó un golpe fuerte. Entre 2020 y 2022, se destinaron $5.200 millones en asistencia para el alquiler, lo que permitió que 600.000 hogares evitaran el desalojo, según el informe del California Budget Project. Pero cuando esos fondos se agotaron en 2022, los casos judiciales de desalojo se dispararon. Solo en el condado de Los Ángeles, se presentaron 78.000 demandas de desalojo en 2023, un aumento del 40% en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, según Eviction Lab. Además de la falta de vivienda, los problemas de salud mental y adicción están empeorando de forma alarmante. Un estudio realizado por RAND en 2023 reveló que entre el 24% y el 27% de las personas sin hogar en California, es decir, entre 43.000 y 49.000 personas, padecen enfermedades mentales graves como la esquizofrenia. Según una encuesta de California Health Policy, alrededor del 54%, unos 98.000 individuos, tienen antecedentes de abuso de sustancias. Sin embargo, el acceso al tratamiento es muy limitado. Solo el 14% de las 141.000 camas psiquiátricas del estado están disponibles para personas sin seguro médico, según la Asociación de Hospitales de California. Las listas de espera para recibir atención pueden durar meses. En Los Ángeles, por ejemplo, el 75% de las personas sin hogar con enfermedades mentales no recibe ningún tipo de tratamiento, según datos del ASA. En 2023, las sobredosis causaron la muerte de 1.500 personas sin hogar, de acuerdo con el informe del médico forense del condado de Los Ángeles. Las calles están inundadas de metanfetamina y fentanilo, mientras que los centros de rehabilitación solo ofrecen 33.000 plazas, menos de una tercera parte de lo que realmente se necesita, según el Departamento de Servicios de Salud de California. California no se ha quedado de brazos cruzados ante esta crisis. Desde 2018, el estado ha invertido más de $37.000 millones en programas para personas sin hogar, una cifra enorme que demuestra el compromiso serio del gobierno. Uno de los programas más importantes es Proyecto MEKI, lanzado en 2020 con un presupuesto de $3,7 mil millones provenientes de fondos estatales y federales. Este proyecto ha adquirido 225 propiedades, incluyendo antiguos moteles, edificios de oficinas abandonados y pequeños centros comerciales, con el objetivo de convertirlos en 15.000 unidades de vivienda para el año 2024, según el Departamento de Desarrollo de Vivienda y Comunidad de California. Solo en Los Ángeles, el proyecto ya ha proporcionado alojamiento a 6.000 personas. Un ejemplo destacado fue la renovación del Hotel Maffer, que en 2022 se transformó en 104 apartamentos. Además, el estado implementó un programa de asistencia de alquiler de emergencia durante la pandemia,
financiado con $2.000 millones del programa de ayuda al alquiler por COVID-19 en California. Este programa ayudó a 300.000 familias a pagar deudas de alquiler entre 2021 y 2022, previniendo una ola masiva de desalojos. Solo el condado de Los Ángeles recibió $1,5 mil millones de este fondo. California también ha apostado por la construcción de casas pequeñas, tiny homes, una solución rápida y de bajo costo. Desde 2023, el estado se comprometió a invertir $30 millones anuales para construir 1.200 viviendas de este tipo. En Sacramento, se construyeron 350 casas pequeñas en 2023, beneficiando a 1.000 personas con un techo digno. En San Diego se añadieron otras 150 casas cerca del Parque Balboa. Cada vivienda cuesta aproximadamente $225.000, la mitad del costo de una vivienda social tradicional. Otra estrategia clave desde 2016 hectáreas ha sido la política de Housing First, primero la vivienda. Esta política parte de la idea de que lo más importante es proporcionar una vivienda estable a las personas sin hogar, y luego abordar otros problemas como las adicciones o la salud mental. Esta estrategia cuenta con el respaldo financiero de $122.000 millones del programa OMEKI y fondos relacionados, junto con $12.000 millones de Medical para integrar atención médica con vivienda. Solo en 2023, se asignaron 8.000 apartamentos permanentes bajo este modelo. Un estudio realizado por UCLA en 2022 reveló que el 70% de las personas que participaron en Housing First mantuvieron su vivienda después de 2 años. Sin embargo, los críticos, entre ellos el Partido Republicano de California, sostienen que esta política no ataca la raíz del problema, ya que solo el 30% de los participantes recibe tratamiento contra las adicciones. Una solución más dura. En junio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a las ciudades a multar a las personas que duermen en la calle. Poco después, el gobernador Gavin Newsom firmó una orden para eliminar los campamentos improvisados en terrenos públicos. Desde 2021, California ha desmantelado 11,000 campamentos. Solo en 2024, se eliminaron 6,500 y se recogieron 248,000 metros cúbicos de basura. Las ciudades también han intensificado sus esfuerzos. San Francisco ha desmontado 3,000 tiendas de campaña desde 2022 y ha ofrecido 60 días de ayuda laboral y servicios sociales. Por su parte, Fresno prohibió acampar en toda la ciudad desde agosto de 2024 y reubicó a 900 personas. Aunque el número de personas sin hogar en las calles ha disminuido, por ejemplo, en San Francisco se redujo un 13% desde 2022. Las organizaciones de derechos humanos advierten que esto solo representa un traslado del problema, no una solución permanente, ya que solo el 25% de los desalojados han conseguido una vivienda estable. Impulsar la vivienda asequible. Aproximadamente el 30% de los proyectos de vivienda reciben reducciones de impuestos y al menos el 50% de sus unidades tienen alquileres por debajo de los $11.000 al año. Este modelo, que ya se aplica en Oregón, ha permitido añadir 10.000 viviendas asequibles desde 2017. También es fundamental mejorar el proceso de aprobación. Actualmente, en California, un proyecto de vivienda tarda en promedio 18 meses en ser aprobado, mientras que en Finlandia solo tarda 6 meses. Aunque no siempre llama la atención, aumentar la disponibilidad de viviendas ayuda a evitar que más personas queden fuera del mercado. Vincular la vivienda con apoyo real. El programa Housing First proporciona alojamiento, pero muchas veces carece de servicios de apoyo esenciales. Si se combina con tratamiento obligatorio para la salud mental o la rehabilitación de adicciones en los casos necesarios, los resultados pueden mejorar significativamente. En Utah, un programa piloto en 2015 ofreció viviendas a 200 personas sin hogar crónicas, junto con tratamiento. 2 años después, el 91% de los participantes seguían manteniendo su hogar. Este enfoque redujo el costo promedio de $20.000 por persona en servicios callejeros a solo $8.800 cuando se incluye vivienda y atención. California podría ampliar este modelo para atender a 50.000 personas con problemas graves de salud mental o adicciones. El plan incluiría financiar 10.000 nuevos tratamientos, duplicando la capacidad actual. Además, organizaciones sin fines de lucro como The Salvation Army, que ya opera 5.000 camas en todo el estado, podrían recibir hasta $100 millones para ampliar su labor.
Estas organizaciones podrían trabajar directamente en los campamentos de personas sin hogar, enviando consejeros en lugar de depender únicamente de la policía. Prevenir la falta de vivienda desde el principio. Tener un techo no soluciona completamente la adicción, pero la prevención es una herramienta poderosa. El programa Housing for Health en Los Ángeles ha mostrado su eficacia desde 2014, ayudando a 8.000 personas en riesgo a encontrar un hogar mediante el uso de datos para detectar posibles desalojos de manera temprana. Si este modelo se aplicara a nivel estatal, con un presupuesto de $1.000 millones, podría beneficiar a 50.000 hogares vulnerables a través de subsidios de $2.000 o asistencia legal, lo que podría ahorrar hasta $3.000 millones en costos a largo plazo, según un estudio de RAND en 2023. También es crucial mantener el fondo de asistencia de emergencia para el alquiler. Durante la pandemia de COVID-19, este programa proporcionó $2.000 millones en ayuda, permitiendo que 600.000 familias conservaran su hogar. Si se mantiene de forma permanente, podría beneficiar hasta 1,2 millones de inquilinos que hoy en día destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler. Gestión eficiente del presupuesto. Desde 2018, California ha destinado $37.000 millones para enfrentar la crisis de personas sin hogar, pero gran parte de ese dinero no se ha usado bien. Una auditoría en Los Ángeles en 2022 reveló que 500 millones fueron malgastados en proyectos que nunca se terminaron. Para solucionar esto, se recomienda limitar los costos administrativos al 10%, en lugar del 20% actual, y redirigir $1.000 millones de campañas de limpieza de campamentos hacia la construcción de viviendas permanentes. Hasta ahora, Los Ángeles ha gastado 200 millones desde 2021 solo en limpiar los campamentos, pero sin resultados duraderos. Ese dinero, si se hubiera usado para construir viviendas, habría permitido levantar apartamentos de $300.000 que durarían décadas. Involucrar a la comunidad. Las empresas también pueden aportar mucho. La organización Lucky Duck Foundation, en San Diego, ha recaudado $10 millones del sector privado desde 2018, y con eso ha capacitado a 500 personas sin hogar para que encuentren trabajo. Si esta iniciativa se amplía, podría ofrecer incentivos fiscales a empresas que contraten a 10.000 personas sin hogar, lo cual ayudaría a reducir en un 5% la cantidad de personas que dependen de ayudas sociales. Sistema de Bienestar Social en California. El Sistema de Bienestar de California es una red esencial que evita que más personas terminen en la calle y ayuda a quienes buscan reintegrarse. Es uno de los más generosos de Estados Unidos, pero actualmente está bajo mucha presión. Medical, el programa Medicaid del Estado, hoy atiende a 15 millones de personas con bajos ingresos, es decir, al 40% de la población. Desde 2022, Medical se amplió para incluir tratamientos de salud mental, adicciones y hasta alojamiento temporal. En 2024, el Estado destinó $12.000 millones para estos servicios, incluyendo 1.200 millones para ofrecer 14.000 plazas de vivienda de transición. Sin embargo, la demanda real es 3 veces mayor. Unas 990.000 personas necesitan ayuda, según estimaciones de RAND. El programa CalWorks apoya a familias con hijos, entregando $1.120 al mes a una familia de 3 miembros, además de capacitación laboral para 300.000 hogares cada año. Desde 2021, ha ayudado a 50.000 familias a mantener su vivienda gracias a un fondo de emergencia de $500 millones. Aún así, solo el 25% de los hogares elegibles reciben el apoyo, dejando a 900.000 familias en lista de espera. Para personas solteras, el programa General Relief entrega $221 al mes en Los Ángeles, pero esa cantidad solo alcanza para comida durante una semana y no cubre el alquiler. Cada año, el programa atiende a 880.000 personas, pero el 60% de las solicitudes son rechazadas por falta de documentos. El programa SSP ayuda a personas mayores o con discapacidad, otorgando $1.120 al mes a 1,2 millones de personas, incluyendo 20.000 personas sin hogar. Sin embargo, el proceso de aprobación tarda entre 90 y 120 días, lo cual complica el acceso rápido para quienes más lo necesitan. Apoyo alimentario. El programa CalFresh otorga hasta $2.250 por persona al mes para comprar alimentos, beneficiando a 4,8 millones de personas en 2024, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entre ellos, unas 40.000 personas son personas sin hogar. Este programa ha demostrado reducir el hambre de forma efectiva,
el 89% de los beneficiarios dijeron que ahora tienen mayor seguridad alimentaria, según un estudio de UC Davis en 2023. Sin embargo, no resuelve el problema de vivienda. Un sistema con desafíos. Desde 2018, el Estado ha destinado $20.000 millones a todos estos programas, incluyendo $7.000 millones solo en 2024, según el presupuesto estatal. La estrategia actual es enfocarse en el modelo Housing First, la vivienda es lo primero, y dar más responsabilidad a los condados. Los Ángeles, por ejemplo, recibe 1.500 millones al año, mientras que el condado rural desasta solo 50 millones. Pero la coordinación entre agencias aún es caótica, lo que reduce la efectividad del sistema. El Fondo de Medical cuenta con 120.000 millones en 2024, pero solo 12.000 millones están destinados a programas para personas sin hogar, lo que dificulta expandir la ayuda necesaria. Dificultades para resolver el problema. Uno de los obstáculos más grandes es el proceso para registrarse y recibir ayuda. Según el Instituto de Políticas Públicas de California en 2023, el 50% de las personas sin hogar abandonaron a mitad de camino porque no tenían documentos de identidad o una dirección fija. Además, la ayuda económica disponible no alcanza para cubrir el costo real de vida. Los $1,200 del programa CalWorks no son suficientes para pagar siquiera el alquiler más bajo, que cuesta alrededor de $2,800. Por si fuera poco, el subsidio general de $221 al mes no ha cambiado desde 2018, a pesar de que la inflación ha subido un 20%. La situación financiera se complica aún más con el déficit presupuestario de $24.000 millones que enfrentará California en 2024. Según el análisis del Poder Legislativo Estatal, esto obligará al gobierno a reducir el presupuesto en un 5%. Algunas soluciones ya se están probando. Por ejemplo, el modelo de centros de atención integral Ventana Única en Los Ángeles ayudó a 5,000 personas solo en 2023. Si se aumentara el subsidio general a $500, podría mejorar la situación, aunque implicaría un gasto adicional de $1,000 millones al año. El programa de formación laboral de CalWorks benefició a 60,000 personas en 2023, pero todavía hay 200,000 que necesitan ese tipo de apoyo. Por otro lado, los equipos médicos móviles, como la flota de 10 vehículos en San Diego, atendieron a 20,000 personas en 2024. Si este modelo se ampliara, podría generar un impacto mucho mayor. La historia de Dick muestra con claridad cómo es vivir al borde del abismo. Antes, trabajaba como empleado bancario en Los Ángeles, ganando $50.000 al año. Llevaba una vida estable, de clase media. Pero tras la crisis financiera de 2008, perdió su trabajo, cayó en una profunda depresión y empezó a beber en exceso. En 2015, fue desalojado de su casa y tuvo que vivir en su coche, hasta que también se lo quitaron. Finalmente, terminó en Skid Row, sobreviviendo con solo $221 de asistencia pública al mes. Apenas le alcanzaba para una comida rápida. Ni pensar en pagar un alquiler. En 2023, un programa llamado Project Homey le ofreció un lugar en un albergue adaptado a partir de un antiguo motel. Fue un comienzo, pero no había ayuda para su adicción, así que Dick quedó atrapado en un círculo vicioso. Su historia es una llamada de atención, cualquiera puede perderlo todo con unos cuantos golpes de la vida. ¿Qué habría pasado si hubiera recibido ayuda antes? Esta crisis parece una traición a la promesa de California, un estado rico, innovador y progresista, pero lleno de campamentos de tiendas en las calles. El gobierno ha gastado miles de millones en la estrategia Primero la Vivienda para limpiar los campamentos, pero todo sigue siendo caótico. Dar un techo es un buen primer paso, pero si no se atacan los problemas de raíz, como las adicciones y la salud mental, solo estamos poniendo un parche. Limpiar las calles puede hacer que se vean más ordenadas, pero si no hay otro lugar a donde ir, eso no soluciona nada. Lo que realmente necesitamos es un sistema completo: viviendas, atención médica, oportunidades de trabajo y prevención desde el principio. También es clave el apoyo de la comunidad. Imagina una ciudad donde los negocios contratan a personas sin hogar, y los vecinos se ayudan entre sí. Ese sí sería un modelo a seguir. Entonces, si tú pudieras decidir, ¿qué priorizarías, la vivienda o la salud? Esto no se trata solo de estadísticas. Se trata de personas reales, como Dick, que luchan por recuperar una vida digna.
Detrás del brillo de California hay una lucha silenciosa por sobrevivir. La próxima vez que visites este lugar, mira más allá de su fachada. Las verdaderas historias están ocurriendo en los márgenes. La crisis de personas sin hogar en California nace de los altos precios del alquiler, la escasez de viviendas accesibles y problemas sociales graves como la salud mental y las adicciones. El Estado ha invertido $37.000 millones en proyectos de vivienda, limpieza de campamentos y programas como Medical y CalWorks. Pero aún no es suficiente. La historia de Dick, de banquero a habitante de Skid Row, nos muestra lo rápido que puede desmoronarse una vida. El sistema de asistencia social puede ayudar, pero está lleno de trámites y le falta dinero. Necesitamos soluciones más inteligentes, construir más viviendas, integrar la atención médica y activar la fuerza de la comunidad. No se trata solo de dar refugio, sino de devolver la dignidad. Esta es la historia que muchos no cuentan sobre California. Y por eso hacemos estos documentales de viaje, para mostrar las caras ocultas de la sociedad. ¿Tú qué ideas tienes para resolver este problema? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para acompañarnos en nuestros próximos viajes de descubrimiento.